Saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Juan Falconi, docente universitario. Doctor Falconi, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Jaime. Siempre para mí un gusto estar con ustedes. Buenos días, Carlita. Qué bueno saludarla. Estaba siguiendo la última parte, muy interesante. Y aquí estamos pues para abusar de la paciencia de su audiencia. Doctor, ¿cómo ve el panorama político del país ahora que ya están anunciándose a los nuevos ministros del nuevo gobierno? Deudas que está dejando el gobierno saliente. Hemos visto cómo los municipios están reclamando recursos, los gobiernos provinciales también reclaman recursos, las juntas parroquiales también reclaman recursos, pero cuando escuchamos al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, él dice que este gobierno está dejando la economía estable. Sí, y agrega, vi la última parte, Jaime, sí, y agrega lo que me llama la atención, porque ahí la primera pregunta que cabe, a ver, ¿quién dice la verdad? Vi primero también una entrevista a la prefecta Marcela Guiñaga, que se quejaba muy categóricamente sobre la falta de recursos que no les permiten a las prefecturas ni a los municipios, señalaba ella, cumplir con sus compromisos contractuales, pagar, inclusive habló de pagar los sueldos, de prevenir los gastos para el fenómeno del niño, que necesitan fondos para limpiar canales, etcétera. Hizo algunos señalamientos y después el ministro contesta y dice que es el gobierno que más ha estado al día, que más ha cumplido con los recursos para los GAT y que están perfectamente al día. En la última parte llegó a decir cosas que me dejó a mí con cierta duda, cierto desconcierto, como alguien dice la verdad y alguien no la está diciendo, porque dice al final que cómo pueden estar debiéndose 2 meses si recién ha pasado un mes. Debo suponer recién ha pasado un mes de algún pago, de alguna transferencia, de algo, pero son declaraciones totalmente contrapuestas, ¿no? Son diametralmente contrapuestas, dos versiones ahí, que ahí habría que investigarlo, pues realmente a ver cuál es la verdad, ¿no? Porque ciertamente ya si esos recursos no se entregan, también el nuevo gobierno las primeras cosas que tendrá que preocuparse son, para empezar, los nombramientos de los colaboradores, ¿no? Entonces se presenta el panorama un poco complicado para los gobiernos descentralizados, para los municipios, las prefecturas, ¿no? Doctor Juan Falconi, Básicamente. una vez más, Sí. buenos días. A ver, hay un tema que ha estado bastante álgido y controversial durante el fin de semana, y es el tema de las conversaciones entre las distintas bancadas. Y ahí se centra un nombre que cuando se lo menciona o se lo topa, se vuelve la situación un tanto tensa, y es Diana Salazar, ¿no? ¿Cuál es el poder o qué es lo que hay en torno a Diana Salazar que definitivamente cuando se topa a ella no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo entre las bancadas o entre el gobierno con cualquier otro tipo de actores políticos? Bueno, la posición que ocupa la doctora Salazar pues es clarísima, entonces tengo que insistir, se trata de la fiscal general del Estado, ¿verdad? Y esa es una posición obviamente muy importante en el sistema de justicia, es muy importante porque es la cabeza de la fiscalía, lo que en otra época se llamaba también el Ministerio Público, tenía las dos denominaciones, una cualquiera de las dos. Entonces, y claro, eh, hay intereses en los distintos sectores políticos, y entonces lo último, porque es a lo que usted se está refiriendo, Carlita, lo último que me llegó por las redes, porque no veo que haya salido ninguna noticia en ese sentido, era noticia, pero por las redes, era lo que habría dicho el social cristiano Henry Kronfle y lo que contestó el expresidente Correa.
Eso es lo último, ¿no es verdad? Pero ahí está también, hay que ver eso. Yo creo que para una alianza política hay que mirar un marco general del país, de una colaboración. Mire a ver que primero se quejan de que no se puede hablar, de que hay unos sectores que son intransigentes realmente, y sí hay unos sectores o personas o personajes políticos que tienen aberraciones y que no permiten, se quejan inmensamente y no permiten llegar a acuerdos, ¿no verdad? Entonces, yo sostengo, y muchas de las cosas que digo y que voy a decir o que haya dicho ahora, las he dicho antes, no es que mis ideas, mi posición político-jurídica surge en cada entrevista, ¿verdad? Yo sostengo que en política la lealtad es para con los electores, ¿verdad? Para la gente a la que se le debe esa lealtad política realmente. Pero aquí resulta que, y esto viene desde Lazo, ojalá no le ocurra al presidente Noboa, esto viene, pero clarísimo, esto sí está en las noticias desde Lazo. Hay la gente que le dice, pero no, y ya son los asesores, no ni siquiera la gran masa de apoyo político, sino los asesores, los que tienen afectos o desafectos, pero no hagas acuerdo así porque entonces vas a quedar mal, qué van a pensar o qué van a decir justamente los electores, tienes que hacer acuerdo de la otra manera, etcétera, cuando lo que se reclama en el país es que se pueda hablar, que busque temas que nos permitan llegar a acuerdos básicos sobre esos temas, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre en la Asamblea? En otra época Congreso, y a mí a veces con esa estructura con la que siempre lo conocí de Congreso, a veces se me sale denominarlo Congreso, pero es el órgano legislativo. Y por ser tal, por ser el órgano legislativo, confluyen todas las fuerzas políticas del país, de todo el país. Por eso hay unos... también aclaro y digo diputados, porque el diputado es sinónimo de delegado. Por eso hay unos diputados a la Asamblea, ¿verdad? Que vienen del nivel nacional, de todo el país elegidos nacionalmente, y vienen del nivel provincial, en distintos números. Pero por lo que se busca y lo que se pretende es que esté todo el país representado. Obviamente, por esa misma razón, hay sectores políticos que tienen más representantes y otros que tienen menos representantes. Y ahí es donde surgen las alianzas, las conversaciones, etc. Que la alianza política sobre fines nacionales, sobre fines mayores es válida, ¿no? Entonces, pero no veo yo que tenga mucha presentación el llegar o no llegar a acuerdos políticos por temas que no sean realmente trascendentes para la vida del país, ¿no? ¿Verdad? Básicamente. Doctor, ¿necesita Daniel Noboa concretar realmente acuerdos mayoritarios en la Asamblea para poder gobernar en estos meses, en este año y medio que tiene? ¿O desde su punto de vista, él lo puede hacer simplemente desde el Ejecutivo? Claro, no, pues siempre a ver, ahí hay tenemos que empezar por aclarar algo que es necesario, que sí se lo conoce, pero es necesario tenerlo presente. El presidente es un colegislador. ¿Por qué es un colegislador? Porque el presidente tiene también la iniciativa legislativa, tiene la facultad de preparar proyectos de ley que tiene que necesariamente, como él por sí solo no puede legislar, tiene necesariamente que enviar esos proyectos de ley al legislativo, vale decir, a la Asamblea. Entonces, obviamente que es válido, es necesario tener esos acuerdos, esos convenios o algo de fondo realmente, porque en la Asamblea se va a aprobar lo que la mayoría de la Asamblea, ese es el punto, decida, ¿verdad? Y entonces, a veces esas mayorías pueden ser o coyunturales o un poco más estables.
Lo que sí me parece una asesoría equivocada sería que se le diga, por ejemplo, al jefe de Estado, o si van a seguir aquí la misma tónica de Lazo, sí, pero no hagas acuerdos con el sector de la Revolución Ciudadana, no hagas acuerdos porque no, pero si ese es un sector que casi gana las elecciones, es el más importante políticamente hasta la última referencia que tenemos, que son las últimas elecciones. No es que el presidente Noboa fue elegido con el 80% de los votos y el segundo candidato lo seguía con el 20%, de ninguna manera. Entonces ahí prácticamente estaría dividido el país entre los que votaron, que sí puede haber ahí mucho del voto coyuntural, ¿verdad? Por el actual presidente Noboa, y los que votaron por la ex candidata Luisa González. Entonces, es un sector muy importante y tiene una representación muy importante en la Asamblea, en el número de diputados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Y lo que hay que buscar, efectivamente, son aspectos de interés nacional para poder llegar a acuerdos válidos, ¿no? Es esto, doctor, muchos actores políticos, como por ejemplo la señora María Paula Romo, habla pues de que ellos no van a tener ningún acuerdo ni se van a prestar para sumar fuerzas si el gobierno realiza algún tipo de acuerdo, pacto, como se le quiera denominar, con el correísmo. Y también hay una presión mediática de los diferentes medios de comunicación hablan de ciertas líneas rojas que no deben cruzarse. Y ahí se enmarca una palabra impunidad, pero nadie habla también de las líneas rojas que debe tener, en este caso, la bancada del progresismo, la bancada de la Revolución Ciudadana, que podrían ser en este caso la no privatización, el no aumento de impuestos y un sinnúmero de cosas más. Desde los dos puntos de vista, ¿cuáles son las líneas que no deberían sobrepasar ninguna de estas dos bancadas en el caso de llegar a un acuerdo? Tanto la línea de gobierno como la del progresismo, la de la Revolución Ciudadana. Mire, el tema ahí se vuelve prácticamente subjetivo, Carlita. ¿Qué quiero decir? Subjetivo porque se vuelve al final del día en la decisión de unas pocas personas. Y esa decisión de esas pocas personas trasciende. Los que están en el lado del gobierno, que empiezan a presionar al jefe del gobierno, esto es al presidente, diciéndole que no haga acuerdos por aquí, que haga acuerdos por allá. Y los que de otro lado también están diciéndole al gobierno, sí, pero si haces un acuerdo con tal persona o con tal sector político, entonces no cuentes conmigo. Son actitudes segregacionistas. Y no se puede tampoco manejar ni ver. Por eso, mire, yo empecé hablando de la lealtad en materia política para con los electores en ese orden. Y después para los partidarios, pero a los partidarios en general, la masa de votantes que llevan a una persona al poder, ¿verdad? No para el grupo asesor que muchas veces está inspirado en sus intereses particulares, está inspirado en sus afectos o desafectos, ¿verdad? No puede manejarse, no es la regla en ninguna parte y no puede manejarse el país con base en los odios, a una persona o a un grupo, y menos que tenga una participación tan importante en el apoyo político, en una participación en el electorado que se vuelve sumamente importante, ¿no? Entonces, eso de cegarse, yo hablo con cualquier sector político, pero mi línea roja es no hablar con tal sector, es negativo, no le veo a eso mucha coherencia política y mucho de objetivo en función de los intereses nacionales. Es una posición más personal, más personalista, si cabe llamarlo así, y entonces al final del día la pregunta es ¿qué es lo que interesa? Interesan los bienes nacionales, porque en vez de poner líneas rojas, yo lo quisiera
poner en positivo. A ver, ¿por qué en vez de poner líneas rojas pongamos el tema en positivo? ¿Qué es lo que necesita el país hoy por hoy, en este momento, urgentemente? Dar atención y prevención a todo lo que diga relación con el niño. Y en eso, ¿cómo va a creer que no nos podemos poner de acuerdo? Y en eso, ¿qué tiene que haber líneas rojas? Y en eso, ¿qué tiene que haber afectos o desafectos que permitan o impidan los acuerdos? ¿Sí me explico, Carlita? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Dónde están ahí las lealtades? ¿Son para con el país? ¿Son para con los electores? ¿O son para grupos que, aunque hayan sido de apoyo, son grupos más pequeños que muchas veces son, pues, fanáticos, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es también cada dirigente, cada líder, cada personaje político ve cómo maneja estos tratos y estas relaciones con sus partidarios y electores, ¿no? Doctor, el interés de la Asamblea en estos momentos gira en torno a quién va a asumir la presidencia y, bueno, las vicepresidencias de la Asamblea. Se escuchan algunos nombres, ¿no? Entre esos nombres, por ejemplo, está el de Henry Kronfle, pero también se dice, bueno, ellos no son mayoría en la Asamblea. Aquí la mayoría en la Asamblea la tiene sin duda el correísmo. ¿Quién realmente debería asumir la presidencia de la Asamblea, o cuál debería de ser el perfil o la agenda que tenga clara quien asuma la presidencia de la Asamblea? Porque se necesita votación de toda la Asamblea y de todos los partidos para posesionar a alguien como presidente, pues, del Legislativo. Claro, usted plantea un comentario, Carlita, que podría pretender ser respondido de la manera más simple, ¿no? Pero no es tan simple. De la manera más simple diciendo, bueno, será presidente de la Asamblea quien tenga la mayoría de votos. Pero, ¿verdad? Pero ahí están justamente los acuerdos legislativos y lo hemos oído desde muchísimos legisladores, sobre todo de otras épocas. Ahí están los acuerdos legislativos sobre aspectos en común, sobre posiciones políticas generales de cómo hacer las cosas en el país, de cómo administrar el país, de cómo llevar adelante la solución de los principales problemas del país, ¿no? Porque entre esos problemas, claro, hay una técnica operativa, hay una técnica legislativa, pero al final del día tiene que plasmarse en leyes. Y otra vez va el tema, como está todo el país representado, todo lo que se resuelva tiene que contar, si no necesariamente con el acuerdo de la totalidad de los miembros, con la mayoría suficiente según de qué se trate. Hay una mayoría absoluta y hay una mayoría calificada, dependiendo, repito, de las decisiones que se trate, ¿verdad? Entonces las leyes se pueden aprobar con una mayoría, ciertos otros aspectos se pueden requerir aprobarse con otra mayoría, con la mayoría calificada, etcétera. Entonces ahí depende y hay, como usted ha dicho, varios nombres. Efectivamente, el nombre que más he visto yo, que más ha sonado, es el de Henry Kronfle, que es un muy altísimo colaborador social cristiano, y si por sí solos no tienen los votos, es lo más lógico y legítimo que esos votos, para cualquiera que sea el nombre, y cualquiera que sea al final del día el candidato, para que se den esa mayoría, que esa mayoría puede ser, lo acabo de señalar, coyuntural para un tema, ese caso en concreto, o puede ser una mayoría más armónica que vaya y haya convenido ir más o menos en una línea determinada, en una línea de acción determinada. ¿Me explico, Carlita? Bueno, ahora vámonos un poco a esos perfiles que ha mostrado Daniel Noboa, y la preocupación que tiene el pueblo ecuatoriano es que esos perfiles vienen de la empresa privada, que de pronto no tienen la experiencia, pueden tener la preparación, pero no la experiencia para el manejo
público y hemos visto algunos nombres que también de una u otra forma también están siendo cuestionados porque han participado en otros gobiernos. ¿Qué necesita el país en estos momentos? ¿De quiénes es que se debe rodear el presidente en base a su experiencia, doctor? Mire, otra vez usted plantea temas interesantes, Carlita, porque ahí hay dos aspectos que podrían considerarse casi que contradictorios. Porque dice, bueno, sí, también la gente reclama y la gente vota. El mismo hecho de la votación por el actual presidente Noboa ha sido porque hay gente que quiere y que espera y que busca gente nueva, ¿verdad? Hay electores que esperan gente nueva. Pero de otro lado, la gente nueva, muy nueva, ¿verdad? No tiene la experiencia cuando son muy jóvenes. Empezando para que tengan claro esto los muy jóvenes, Carlita, que la juventud es un estado que se supera con el paso del tiempo. La juventud no es eterna. Desde que existe la humanidad, se anda buscando la panacea para mantener una especie de juventud permanente que es un imposible. Hasta aquí. Ahora ya no podemos hablar de imposibles porque cualquier rato surge algo, ¿verdad? Y entonces, esto de solo gente nueva, gente no tiene experiencia. Y acuérdese ese dicho que no, es muy ecuatoriano, muy antiguo, pero es muy claro, muy gráfico, decía, el diablo sabe más por diablo más por viejo que por diablo. ¿Sí me explico? O sea, hasta se quiere graficar que en los extremos de los personajes en los que se pueda pensar se requiere experiencia, ¿verdad? Y entonces, y la experiencia la experiencia se adquiere, se gana trabajando con el esfuerzo, con el trabajo y también con el estudio, mucho con el estudio. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando, lo que estamos haciendo no es otra cosa que tomando y aprovechando experiencias ajenas, experiencias de quien ya ha vivido algo, de quien ha hecho algo, de quien ha investigado algo, de quien ha elaborado una teoría y la ha puesto en blanco y negro en libros, o a veces la transmite verbalmente. Esos son medios de comunicación. El libro es una manera de comunicar de lo que se trate, conocimientos científicos, conocimientos en cualquier materia, de la materia de que se trate, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también. Y claro, a todo esto, a la experiencia, a la gente nueva que tenga más energía, más ganas, pero ya le digo, hay que combinar esa gente nueva con algo de experiencia. A eso se le puede agregar también, y esto es fundamental, y es fundamental que exista. Se lo oí yo al líder catalán, que fue el líder muy importante catalán, Puyol, fue presidente de la Generalitat de Cataluña, así se llama, esa región de España, la Generalitat de Cataluña, mucho tiempo, una época. Y yo le oí decir personalmente en una cena, estábamos en la misma mesa, que en situaciones de emergencias, y hay países como el nuestro que vive de emergencia que emergencia, mire, ahora estamos sin luz, ¿no? En situaciones de emergencia, las iniciativas son más importantes que los conocimientos. Las iniciativas son más importantes que el saber, que lo que se ha estudiado. Las iniciativas son más importantes que los conocimientos. Pero esas iniciativas las tienen las personas inteligentes. ¿De qué sirve una persona tonta? ¿De qué sirve, para usar la palabra que de cuando en cuando yo la uso, suena más fuerte de lo que realmente es? ¿De qué sirve estar rodeado de unos estúpidos a título de que sean jóvenes? ¿O de qué sirve estar rodeando de otros mayores a título de que tengan experiencia si no tienen inteligencia? Si no tienen visión, si no tienen razonamiento, si no tienen lo que es fundamental, la capacidad de reflexión, si están engangrenados por el fanatismo, si tienen esas líneas rojas estúpidas, que hay unas líneas rojas estúpidas, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se dan
los choques, los conflictos sociales, los problemas que se viven con frecuencia en este país. Doctor, así es, mi querido. ¿Usted cree que se debe llegar a acuerdos con un gobierno que pide un acto urgente en contra de la candidata del progresismo, Luisa González, y que le está haciendo el juego a los odiadores, a la canalla mediática, que ayer le dedican solamente al progresismo, a la Revolución Ciudadana, un cuarto de noticiero para tratar de desacreditar a esta organización política acusándolos de corruptos? Mire, usted toca ahí un punto sumamente sensible y para mí mucho más trascendente de lo que parece a primera vista, Jaime. El tema ahí es muy delicado. Me parece ciertamente errado. Me parece ciertamente errado esa iniciativa del presidente Noboa, porque de lo que se entiende, visto las cosas de afuera, es que es la respuesta a una actitud política razonable, a una actitud política, si se quiere, noble, que de la candidata Luisa González, inclusive del propio Rafael Correa, que dijeron vamos a apoyarlo, bueno, estaremos de acuerdo, y que pueda estar esa decisión de iniciar un enfrentamiento, aún de posesionarse, si eso es y si eso implica, porque así suena, así parece, por ceder a la presión de 4 fanáticos de las aberraciones, de los que con la cantaleta de la impunidad, olvidándose de esa escena de María Magdalena, de que decía que el que esté libre de culpa eche la primera piedra, y quedó vacía la sala, quedó vacía, perdón, la plaza, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es esto, pues? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son en este país los que determinan la culpabilidad o no culpabilidad de alguien, de una persona? ¿Quiénes son los que hablan de impunidad? Eso sería importantísimo, que quede claro. ¿Quiénes son los que hablan de impunidad? Y no saben, o si saben, no entienden, o si entienden, no lo suficiente, que la impunidad termina en los jueces. En los jueces. La impunidad no termina en la asamblea. En la asamblea no dicta sentencias, porque ni siquiera la resolución del juicio político es una sentencia. Las sentencias y quienes deciden al final del día sobre la impunidad, sobre la responsabilidad o no, son los jueces. Entonces, ¿quiénes se creen para hablar y pretender dominar el país y descalificar a personas o a políticos con la cantaleta de la impunidad? Eso es fundamental tener claro, Jaime. Y eso es lo que habría que preguntarse. Y ahí hay sí un ámbito de acción de los medios de comunicación, de los editorialistas y de los periodistas que manejan la profesión con seriedad y con objetividad. ¿Por qué? Porque esa es la que, para mí, y lo he dicho antes también, el periodismo tiene una doble función. Tiene la función de informar y de formar la opinión pública e informar a la opinión pública. Pero la opinión pública se va formando con comentarios serios, objetivos, no apasionados, no aberrantes. Esa no es, no el odio por el odio, porque se mezclan aspectos personales con aspectos que interesan al país todo. Esa no es la labor de los periodistas. Y hay periodistas que alguien me preguntó alguna vez sobre un colega periodista, yo decía, no, ese no es entrevista, debate. También que cuestión que le hagan preguntas, pero ya tienen una posición. ¿Y quieren que responda de acuerdo a los intereses del periodista o del medio? Doctor. De los que ellos creen, exactamente. Doctor, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría rodar un video, un extracto de la entrevista que le hicimos a Augusto Verduga, consejero de Participación Ciudadana,
sobre ¿Cómo no? el concurso de Contralor y me gustaría tener su opinión porque usted también fue postulante Claro, a Contralor General del Estado. por supuesto. Hoy día el Consejo de Participación está convocado a las 8 de la mañana para sesión para nombrar el Contralor. Pero perfecto. Vamos a rodar el video. Pues saliendo del feriado vamos a tener un nuevo Contralor del Estado, a vista y paciencia de las corporaciones mediáticas de este país, mutis por el foro. Entonces aquí lo que se devela es una penosa realidad. Hay intereses también de cierta prensa aliada con ciertos intereses económicos de poner en el cargo de Contralor General del Estado una persona funcional al status quo, ¿no? Yo no me quiero adelantar, voy a hacer un juicio de valor. Lo que estoy pidiendo es la garantía de la transparencia. Pareciera por los hechos que hemos podido observar en los plenos del Consejo, por las actuaciones de la comisión y de los propios consejeros, pareciera que hay un hecho encaminado a favorecer ciertos intereses y de sentar a alguien en la Contraloría General del Estado que es funcional a los intereses de turno, a los intereses del status quo, del gobierno de turno, y no me atrevería a decir algo más, porque esto es una mera sospecha. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que no se siguió con el procedimiento legalmente establecido para ese efecto. La comisión no pudo solventar las preguntas que le formulamos oportunamente, y esto eventualmente puede generar responsabilidades no solo a la comisión, sino también a los consejeros que han violentado también los reglamentos internos y la propia ley orgánica de la materia. ¿Los medios de comunicación también han tenido su postulante a Contralor, doctor? Bueno, eso es lo que dicen, pero déjeme decirle concretamente esto, mi estimado Jaime, que lo que dice el consejero Verduga es básicamente cierto, es básicamente la realidad, pero yo casi diría se queda un poco corto, porque no es que parecería que hay de hecho. Y yo he hecho varias veces el resumen, eso viene desde que pusieron a Ulloa en sustitución de la consejera Almeida como presidente del Consejo de Participación y se posesionó con la policía. Y de ahí hasta acá, a mí particularmente, me han venido haciendo todos los fraudes que se les puedan ocurrir. Falsificaron documentos en mi carpeta de mérito. No me han recalificado a mí, simplemente no recalificaron. Dijeron, no cumple los fundamentos, un disparate en la prueba escrita. Entonces a mí me han robado todos los puntos que le da la gana y no quiero yo estar haciendo ni advertencias ni amenazas innecesarias. A mí no me importa, me da igual quién sea el que vayan a posesionar. Para eso, a mí lo que me interesa es todos los fraudes y todas las trampas del mundo unidas hechas para cerrarme el paso a mí. A tanto que llegaron al extremo de la cobardía y de la miseria humana de mandarme a atacar con una horda de matones alevosos cuando yo iba a entrar y me atacaban por la espalda, porque no querían que ingrese a dar el examen. Y claro que de esto va a haber, ya hay acciones legales y habrá otra. Ahí está la ventaja. Ojalá contemos en estos aspectos con jueces serios, con jueces que no se dejen, como se dice vulgarmente, mangonear, o sea, no se dejen manipular, y pueda haber fallos, que empiecen a haber en la República fallos serios, fallos solventes desde el punto de vista ético-jurídico. Pero este concurso de Contralor, ya digo, no quiero poner a la persona, porque a mí me da lo mismo que sea Pedro, Pablo o Antonio. Es el fraude que se hizo, la estafa al sistema, la estafa a la sociedad ecuatoriana para impedirle el paso a un Contralor como habría sido yo. ¿Sí me explico? Es esto, y esa trampa no está en el conocimiento más o menos general que yo me quede cruzado de brazos, que no me voy a quedar cruzado de brazos, obviamente, no sé si lo hayan considerado o no. Vamos a ver en los pocos días, en los próximos días, cómo se van desarrollando las cosas, pero esto no. Y ese Contralor nombrado así, con trampa y media. Miren la última sesión del Consejo de Participación. Le cortaron la palabra al consejero Verduga. No le dieron la palabra a la consejera Verde Soto, etcétera, porque no querían. Fue Chalco con un desenfado, con un cinismo impresionante, a echar unas historias absolutamente falsas en el Consejo de Participación. Y por último cortó su intervención y dijo que tenía que ir a una audiencia a la que nunca fue. O sea, doctor, sí. La recalificación que debió ser transmitida en vivo por las plataformas digitales
del Consejo de Participación Ciudadana nunca se dio. Cuando le preguntó el consejero Verduga si transmitieron dónde estaba el video, dijo Chalco que estaba en su computador. En las sesiones públicas, que las hicieron secretas. Las sesiones que por ley son públicas las hicieron secretas. Y eso dijo con un cinismo impresionante Chalco y nadie lo rebatió. Ahora en estas mayorías móviles, ¿no? Una época es mayoría, otra época es minoría. Nadie le reclamó nada a Chalco. Fue a burlarse a través del Consejo de Participación de todo el país, salvo las intervenciones obviamente del consejero Verduga, que tiene toda la razón. Pero ese fraude tendrá que ir revelándose para que tanto los que cacarean de la impunidad, que esos fraudes no queden en la impunidad. Así de sencillo, Jaime. Todo lo que, la farsa que eso implica, las trampas que se hicieron con las calificaciones, etcétera. A mí me robaron en los méritos 3 puntos, nada menos que en el ejercicio profesional. ¿Quién duda en este país, doctor, de mi ejercicio profesional? Perdón, un ratito, termino solo, dime 2 minutitos, mi querido Jaime. Y ¿quién duda, decía, en este país de mi ejercicio profesional? Y en el examen me han robado otro tanto. ¿Por qué no hicieron público? ¿Por qué no me recalificaron a lo que correspondía? Yo tengo copia del examen y esa será agregada a la acción judicial. Perdone, Jaime. Diga. Pero ahí no hemos visto a los medios de comunicación hacer alguna denuncia. ¿Por qué no se transmitió la recalificación en vivo por las plataformas digitales del Consejo? Ahí la canalla mediática ha estado en silencio. No hemos visto cuestionar absolutamente nada y han santificado finalmente este concurso. Claro, ahí no, pues ahí está lo que dice usted, absoluta complicidad, porque estaban contentos con ese resultado, pues. Efectivamente, como dice el consejero Verduga, lo que querían, yo lo digo en palabras más claras, más directas, lo que querían y lo que pretenden es un contralor servil, como ha sido el actual, servil. Pero lo que falta también, y vamos a ver ahí cómo se dan las mayorías, mire, Jaime, porque el contralor tiene que ser posesionado ante la Asamblea, y la Asamblea no se ha conformado todavía. Y en la Asamblea podría darse un juicio político que sería uno más al Consejo de Participación, etcétera. Todavía hay mecanismos democráticos, legales, jurídicos, válidos para tratar de poner orden en el desorden del fraude que generaron para tener un contralor a la medida. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Soy yo siempre que agradece, mi estimado Jaime. Un saludo cordial para Carlita, para usted y sobre todo para la audiencia. Gracias al doctor Juan Falconi, docente universitario y también fue postulante a Contralor General del Estado.